A los hombres nos enseñaron a callar. Nos entrenaron desde niños para creer que ser fuertes significaba ser impenetrables, que la tristeza es una debilidad, que el miedo se oculta y que la vulnerabilidad es un lujo que no podemos darnos. Nos educaron en el silencio, y el silencio nos ha roto. Hola, soy Luis F. y esto es de nuevo de la columna La Cabeza y el Corazón. Hoy quiero hablar de una verdad incómoda, quizás una generalización para algunos, una que muchos hombres vivimos, pero pocos nos atrevemos a nombrar: la relación entre la masculinidad y la depresión. Hace poco leí un libro que desmenuza el legado secreto de la depresión masculina. Mientras pasaba sus páginas, algo dentro de mí se estaba revolviendo ciertamente, porque ahí estaba todo. Ahí estaban las veces que fingimos que todo está bien. Ahí estaban los días en que la tristeza pesa como un ladrillo en el pecho, pero nos sonreíamos igual. Pretendíamos que todo estaba bien. Ahí estaban los silencios que nos tragamos, los afectos que nos cuesta dar o expresar, las palabras que se nos quedan enredadas en la garganta porque en algún punto de nuestras vidas nos dijeron que un hombre de verdad no necesita decirles. Y aquí estamos, en un mundo lleno de hombres solitarios e encorvados bajo el peso de las emociones que nunca aprendieron a manejar. Este episodio no es solo para quienes han sentido ese peso, sino también para quienes tienen un hombre cerca y no saben cómo ayudarlo. Para quienes han escuchado a un hermano, a un padre, a un amigo decir no pasa nada, cuando en realidad sí pasa, y de todo. Para hablar sobre esto me acompaña un invitado especial, un hombre que encarna la fortaleza en su sentido más real. Brillante, vulnerable, auténtico, abogado, MBA, DJ, activista y emprendedor social. Pero más allá de títulos y etiquetas, el de hoy es un hombre que se ha permitido cuestionar la masculinidad que nos vendieron y que en este episodio nos comparte una confesión que nos sacudirá a muchos. Y como extra tiempo quiero hablar de lo que significa mudarnos. No solo de cambiar de casa, sino de reinventarnos. Es una especie de migración sin fronteras. De las rutinas que creamos en nuevos espacios, de los planes que guardamos en secreto y de las personas a las que elegimos contarles. Porque cada cambio es una renuncia, pero también una posibilidad. Porque quizás la verdadera fortaleza no está en resistir en silencio, sino en atreverse a hablar. Bienvenidos. Con algo de sorna he escuchado a muchos comentar en tono de burla: dime lo que quieras, porque yo no tengo masculinidad frágil. Y como reza el dicho, entre broma y broma, la verdad se asoma. Retar nuestra impuesta masculinidad es algo reciente, porque hace años ser hombre era casi que una carga silente, una imposición de un falso honor que no permitía mancha alguna. A esta conclusión llegué luego de leer el libro I Don't Want to Talk About It, que en español traduce No quiero hablar sobre esto, del psicólogo estadounidense Terence Real, un texto que explora el legado secreto de la depresión masculina y que sin pretenderlo me llevó a cuestionar las formas en las que hemos aprendido a ser hombres. Pero ¿qué tal si esta historia se puede mejorar con algo de heroísmo? Pero no el de Superman, claro está. No sé si fue por mi propia fijación con la obsesión masculina por la fuerza y la imperturbabilidad, por mi historia lidiando con episodios depresivos o por mi necesidad de entender por qué a tantos hombres les cuesta la vulnerabilidad, que se tragan sus tristezas en silencio y viven encerrados tras máscaras venecianas en un teatro sin espectadores. Pero de algún modo llegué a este tabú del que pocos hombres hablamos. Real no solo es terapeuta, sino también un narrador de historias dolorosamente honestas. En su libro alterna entre teoría y ejemplos prácticos de su trabajo con pacientes, junto a fragmentos de su propia experiencia con la depresión y el trauma familiar. Entre lo que más me marcó fue su distinción entre la depresión manifiesta y lo que también se llama depresión encubierta. La primera es aguda y evidente, mientras que la segunda es sutil, crónica e invisible. Esta última depresión, según Real, es la que prevalece en los hombres y rara vez es diagnosticada. La procesión va por dentro, justificaría el pensar como un colombiano para no molestar con las fatigas del corazón a los demás. Pero ¿cómo llegamos nosotros a ese punto? Terence Real sugiere que la clave está en la socialización masculina. Desde niños aprendemos que ser hombres es un proceso de negación, no ser débiles, no ser dependientes, no llorar, no expresar fragilidad. Hay que ser hombres firmes y finos a toda costa. Es lo que se ha dicho por años. Esta construcción negativa nos aleja de nuestra propia vulnerabilidad y de un círculo enorme de emociones, creando un vacío que con el tiempo se convierte en depresión, desde la enfermedad misma hasta la pérdida del gusto en los placeres cotidianos. La masculinidad nos enseñó a acumular silencios,
a no hablar, a no pedir ayuda. Pero ¿qué pasa cuando el silencio se vuelve una carga imposible de sostener? Para hablar sobre esto llega a este podcast Esteban Valverde, brillante, honesto, cálido y siempre sonriente. Un hombre que como yo ha encontrado en la vulnerabilidad un camino de resistencia. En este diálogo Esteban nos comparte una confesión más adelante que resuena con todos aquellos que han sentido que su dolor no tiene un espacio donde ser acogido. Porque reconocer la fragilidad no es rendirse, es abrir la puerta a la posibilidad de sanar. Un nuevo diálogo y nuevo invitado, esta vez internacional. Nos vamos a un destino paradisíaco que todo el mundo debe conocer, o al menos eso me han dicho. Nos vamos para Costa Rica, porque desde Londres tengo este conocimiento de alguien que nos acompaña hoy. Es una persona que nos va a ayudar a tratar de entender un poco más esta columna. Esteban Valverde, señor, ¿usted está en San José o en qué parte de Costa Rica? Correcto, San José, Costa Rica, la capital. Muy bien. Pues Esteban, me alegra verte de nuevo después de algunos meses en los que no te veía, pero de vuelta a este podcast de la columna a la cabeza, pues qué bueno. Bienvenido, siéntete. Como decimos aquí, síguete y te los mides. Muchas gracias, Luis. Bueno, Esteban, este podcast en realidad está muy enfocado a criticar ese tipo de lo que ya llamamos masculinidad tóxica, pero que por muchos años hemos también llamado el mero macho. Esa versión de los hombres que es prácticamente indestructible, del hombre que no puede dar su brazo a torcer, que no se rinde, que todavía peor no puede ser débil y que le queda imposible llorar. ¿Tú cómo ves esa lectura que yo doy en esta columna y sobre todo cómo es eso en Costa Rica, por ejemplo? Creo que la forma en que se construye la masculinidad es como un constructo muy universal y ningún país es como ajeno, ¿verdad? A lo que creemos y la idea que tenemos de ser hombre. Y aquí en Costa Rica no escapamos de eso. También tenemos un tipo de masculinidad muy marcada de la que se hace alarde y lo vemos también mucho desde el discurso político. Hoy día lo vemos muy marcado en eso. Hablemos un poco, por ejemplo, no sé, de los valores que tuvimos quizás cuando crecimos, Esteban. Porque yo recuerdo que muchas personas decían, no llore, no llore, no sea niña, no llore. Y uno, o al menos yo crecí creyendo por muchos años que no, que el llanto era signo de debilidad y todo eso. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo lo creciste? Vieras que yo aquí tengo y le agradezco mucho a la vida que mi papá, esa imagen de masculinidad que tuve, siempre fue un hombre muy, muy cálido, muy abierto. Siempre nos abre los brazos para abrazarnos, siempre nos dice cuánto nos quiere. Siempre ha sido un hombre muy, muy cálido y muy cercano y muy honesto con lo que siente. Entonces, yo te puedo hablar desde ese lado de lo que yo he visto de mi papá. Ahora bien, también tengo otras figuras masculinas en mi familia en las que sí veo la otra cara, ¿verdad? Ujú. Y veo un poquito esa represión y veo esa fortaleza implantada que debe tener un hombre en teoría. Eh, y sí, en mi caso personal, por dicha como que me parezco mucho a mi papá en ese sentido y siempre fui como muy abierto de lo que sentía, de expresar si algo me disgustaba o no. Entonces, por dicha, sí tuve como esa posibilidad. Ahora bien, cuando me toca relacionarme con otros hombres, eh, me cuesta a veces llegar a puntos en común, ¿verdad? Donde a veces creo que no están entendiendo o a veces creo que no es muy receptible la forma en que comunico o las ideas que Sí. trato de comunicar. Entonces y me encuentro una barrera y ya uno no puede conectar desde una forma más profunda y auténtica, ¿verdad? Que es lo que todos los seres humanos al fin y al cabo queremos. Yo, perdón que me meta al rancho, como decimos nosotros, pero me gustaría que me desmenuzaras un poco cuál es la barrera. O sea, ¿qué es lo que tienes tú que quizás en teoría y entre comillas puede incomodarlos a ellos? ¿O qué es lo que tienen ellos que puede incomodarte a ti? Muy buena pregunta, Luis. Yo siento que mm, a veces es el tipo de lenguaje, creo que, es decir, no sé, aquí tenemos muchos adjetivos de cómo referirse a un hombre, también tenemos una palabra que malísimamente usada, es playo aquí en Costa Rica. Playo es una Playo. persona homosexual, ajá. Ok. Entonces, muchos de los hombres, no voy a decir todos, muchos de los hombres en jerga popular nos decimos, ¿qué playo? ¿Cómo estás, playo? Y tenemos
término que se llama qué playada, como, uy, qué mal cosa hiciste, o Ujú. qué mal me jugaste. Entonces, cuando yo escucho ese tipo de, digamos, de palabras, a mí me cuesta un poco como asimilar, ¿verdad? De, pucha, porque esto significa debilidad, porque esto significa un insulto. Entonces es ahí cuando encuentro ciertas barreras como desde el lenguaje, ¿verdad? No Claro. solamente de expresar sentimientos, desde el lenguaje ya hay barreras. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que por ese sentido diría. Qué interesante. Ahora bien, porque en Colombia yo creo que también tenemos como ese uso de jerga popular, incluso para, en tono peyorativo, poner a las personas homosexuales como si fueran un objeto de burla, pero ese no es el tema. El tema también tiene que ver un poco con lo que ahora ya se trata como la crítica de la masculinidad frágil. Y es que ahora hay muchos mero machos que dicen que no tienen masculinidad frágil, que ellos pueden hacer cualquier cosa, pero a la hora del té pues solamente es un discurso. Y tratar de flexibilizar un poco esa imagen del hombre que ya puede ser vulnerable sin que lo confunda con debilidad, también es otra forma de entender que, bueno, o sea, nosotros como hombres sentimos igual que cualquier persona. El problema es que lo reprimimos. Y el problema es que para muchos hombres es una cárcel de puertas abiertas. Y el problema ulterior es que eso termina volviéndose una cifra de suicidios altísima. Totalmente cierto, totalmente cierto. ¿Qué problema, verdad? Es el del cómo no abrir la válvula, como una olla de presión, ¿verdad? Cómo hablar Ujú. es abrir la válvula y que la olla de presión no llegue a un momento donde explote. ¿Cómo podemos Sí. ir hablando, abriendo la válvula un poquito más, verdad? Es que yo creo que todo está basado un poquito en los sesgos que tenemos como sociedad. Por ejemplo, está el sesgo de la psicoterapia, la psicología. Hay mucha gente que dice, yo no voy a ir para allá, eso es para los locos, yo cómo le voy a contar mi historia a una persona que no me conoce, bla, bla, bla. Y son sesgos. Y por eso te quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez has ido tú a una terapia de pareja? De pareja. Sí, terapia de No, por pareja eso con tu estoy pareja. soltero. Ninguna Ok. me funcionó. A mí me parece que eso es muy importante. Yo no lo he hecho, pero yo creo que en caso de mi próxima relación tener un problema trascendental, voy a proponerlo de terapia de pareja. Y lo traigo porque como lo leíste tú en la columna de manera inédita, pues yo recién leí un libro de Terence Real que se titula No quiero hablar sobre eso. Y en ese libro, este señor habla sobre lo que ha encontrado en las terapias de pareja y cómo los hombres, estos son mayormente parejas heterosexuales, cómo los hombres de estos vínculos son los que más callados inician y después cuando les dan la oportunidad son los que más hablan. Pero también lo que han mantenido callado es eso que los ha mantenido sufriendo. Entonces, él habla que muchos hombres se creen un Superman, un superhéroe, y que pueden cargarlo todo y al final eso termina por arruinarles su relación, incluso su vida. Qué importante dejar salir lo que está dentro. Qué importante está. Sí, Ah, pucha, cómo se vuelve una bola de nieve también, Luis. ¿alguna vez has escuchado una frase que dice que la procesión va por dentro? No, nunca. Bueno, esa es una frase muy colombiana, sobre todo de la zona donde yo vivo, donde dicen que los problemas se llevan adentro, que los problemas no se muestran ni se pide ayuda. Esa es una frase muy de el género masculino. Entonces, ¿por qué a los hombres nos cuesta ser frágiles? Es una gran pregunta. No sé si alguna vez has tú llorado en la calle, sentido vergüenza de estar llorando en la calle, ¿te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. A veces me encuentro a veces llorando en el carro. Eh, yo creo que llorar es sano y yo trato de llorar como 2 veces por semana y me induzco el llanto. Me lo Sí, y, induzco a ver, yo no como, necesito entrar ahí. ¿Cómo te induces el llanto? como pienso pensar algo que me está doliendo, ¿verdad? Y que uno, Ujú, por instinto de supervivencia, lo bloquea. Pero yo ok, más bien en vez de bloquearlo le doy rienda y empiezo a ok. pensar. Y a pensar sobre la situación. La música me ayuda mucho, entonces pongo música melancólica y empiezo a llorar sobre eso. Y le empiezo a dar rienda suelta y rienda suelta para que la emoción me tome. eh, y que yo siento que las emociones son como una ola. Tiene que pasar sobre vos e irse para que cumpla su misión. Y una vez me pasó también que vivían por unos meses, viví con un roommate y a cada rato me encontraba en la mañana, porque en algún momento donde sí lo estaba haciendo mucho en la mañana, que me sentaba con mi cafecito y empezaba, y que pensaba en estas cosas y empezaba a llorar. También llorar por agradecimiento, llorar por las oportunidades de la vida y por donde Ujú. estamos, ¿verdad? Uno tiene mucho que agradecer y a veces me gusta también por esa vía llevarlo.
pero sí, en algunos momentos como que, uy, cuando estoy en el carro y estoy pasando este tipo de cosas, yo digo, uy, no, 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 aquí como que tengo que disimular de que no estoy llorando y que esto no está pasando. La debilidad vista, el llanto siempre visto como un sinónimo de fragilidad, ¿verdad? Y qué tirada, porque como decías en tu columna, puede ser sinónimo de fortaleza. Volveremos con Esteban más adelante. Regresemos a la columna. La desconexión de nosotros mismos y de los demás se vuelve el precio de cumplir con un ideal de masculinidad que no nos representa. Y el problema es reconectar cuando ya es tarde y no podemos acompasarnos con los demás. Este vacío emocional no discrimina. No importa si un hombre es homosexual o heterosexual, si tiene pareja o está soltero. La depresión masculina atraviesa todas estas categorías y afecta a hombres de todas las edades y contextos. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar. Muchos padecen en silencio, sin siquiera tener las palabras para describir su dolor. Las cifras de suicidio masculino son un reflejo alarmante de esta realidad. En muchos países, sobre todo en América Latina, los hombres tienen tasas de suicidio significativamente más altas que las mujeres. Una tragedia que rara vez se discute con la seriedad que merece. Esta situación también está profundamente enraizada en nuestras formas de crianza y patrones culturales específicos. En Antioquia y otras regiones de Colombia, persiste un modelo de masculinidad basado en la idea del varón recio. Un hombre trabajador, proveedor fuerte, que no se queja y jamás muestra debilidad. Esto se refuerza con una especie de castigo, una especie de código no escrito que mide la hombría por la capacidad de soportar el dolor sin expresar emociones. Crecer bajo esta mentalidad ha hecho que muchos hombres internalicen la vulnerabilidad como un fracaso personal, lo que nos aleja aún más de la humanidad, y a ellos de su propia humanidad. Estas narrativas no solo moldean el comportamiento individual, sino que perpetúan estructuras que dificultan el acceso de los hombres a espacios seguros para expresar sus emociones. Desde una perspectiva antropológica, podríamos rastrear estas actitudes hasta las sociedades patriarcales que valoran la fuerza física y la dominación como atributos masculinos esenciales por encima de cualquier otro. Por generaciones, se entendió la rudeza como una aptitud para la protección y se hicieron falacias de asociación para sostener la violencia como vínculo. Pero en el mundo actual, donde la conexión emocional y la inteligencia relacional son igualmente importantes, por fin, estos viejos modelos ya no sirven. Se convierten en trampas que atrapan a los hombres en una soledad devastadora. No basta con que los hombres reconozcamos este peso emocional. Es crucial que quienes nos rodean también comprendan el impacto que tienen en nuestras relaciones. La desconexión emocional no es una herida que solo afecta al hombre que la lleva, sino que se extiende sobre sus parejas, hijos, amigos o comunidad cercana. Porque la incapacidad para expresar emociones o pedir ayuda crea muros que separan a las familias, enfrían las amistades y transforman el amor en una lucha silenciosa por entender al otro. Además, porque hay muchos hombres que deciden mejor enfrascarse en una lucha silenciosa, con vicios y adicciones, como sucede con el juego o en peores casos, con el alcohol. Volvemos con Esteban a continuar con nuestro diálogo entre Manizales, Colombia y San José en Costa Rica. Hablemos un poco de la educación, Esteban. No sé, ¿en Costa Rica recibiste algún tipo de educación psicoemocional cuando eras niño? No, me hubiera encantado. A todos nos hubiera encantado, de eso estoy de acuerdo. Ahora, mi pregunta, Esteban, es, por ejemplo, ¿en qué momento te diste cuenta que necesitabas esa educación emocional? ¿Cómo despertaste a eso? Y empezaste como a desmitificar un poco la imagen de mero macho u hombre que uno supuestamente tenía que tener. Aunque tú nos has contado, pues nos dijiste ahorita que con tu papá la cosa era un poco más táctil. Correcto. Cuando empecé como a cuestionarme esto de que necesitaba como liberar un poco y hacer un poquito más vulnerable y adquirir herramientas, ¿verdad? Que le permitan a uno conocerse mejor. Y han sido como crisis de vida, la verdad. Creo que la pandemia me ayudó muchísimo. Cuando la pandemia llegó, yo dije, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Para dónde voy? Si me muero mañana, nunca supe verdaderamente quién era Esteban.
Entonces es ahí donde me puse a entrenar como mucha gente lo llama el camino de la conciencia, y es ahí donde en ese camino vas haciendo un trabajo de sombras, y que se llama en inglés, se le dicen shadow work. Y en ese camino, en ese trabajo de sombras, vas preguntándote muchas cosas y vas sacando cosas que están muy arraigadas de vos, engranadas, ¿verdad? Que no sé si es el término, se dice en inglés, se dice embedded, como incrustadas. Incrustadas. Sí. Incrustadas en uno que uno a veces ni sabe que tiene. Entonces, como que por ahí empezó mi camino y realicé varias terapias y hice varios cursos también de inteligencia emocional combinado con cuestiones espirituales que me ayudaron mucho, digamos, a conocerme y a ir viendo cómo rompía esos ciclos también. ¿No te pasa a ti, Esteban, que cuando uno intenta hacerse el fuerte termina completamente más débil, como cansado? Ah, total. Eso es muy costoso, pero pareciera que como humanidad o como hombres nos encantan las cosas costosas emocionalmente hablando. Y incluso lo tocaba yo en la columna anterior sobre que se puede tener un amor verdadero en tiempo del amor líquido, pero cuando uno refiere a un amor verdadero es que hay que abrazar situaciones como el sacrificio, situaciones que nos cuestan, pero que en este momento son mal vistas. Y entender que uno no tiene que ser fuerte. Es que uno no tiene por qué ser algo. Uno solamente es. Pero ese llamado a la siempre fortaleza, a combinar peras con manzanas, porque lo peor es que ahora tú que eres una persona de cuerpo atlético griego, hay personas que confunden la fortaleza o la fuerza física con la fuerza mental, la fuerza espiritual y la fuerza emocional. Yo diría que son fuerzas muy distintas. Yo no soy capaz, por ejemplo, de hacer ejercicio, estoy muy triste, no me sale la energía. Y hay otras personas que cuando están deprimidas es cuando mejor se ejercitan. Entonces, hay que entender que la fuerza no necesariamente es ese patrón de vigorosidad que nos han dicho. Hay que llevar el corazoncito al gimnasio también. ¿Y ese gimnasio cuál es? ¿El psicólogo? ¿Hablar con alguien? Yo siento que es muy importante la comunidad, quienes tenés al lado. Y también, Luis, es muy importante saber con quién uno se abre y con quién también puede ser receptivo a tus emociones, porque a veces podemos más bien experimentar un rechazo que nos puede causar un trauma, o terminas hiriéndote o abriéndote en cosas que otras personas pueden utilizar en algún momento en tu contra, o no entender sobre vos. Entonces es muy importante saber, como dicen en inglés, read the room, ¿verdad? Saber a quién te lo estás contando, en qué momento lo estás contando, y también saber, Luis, que nuestras emociones muchas veces son pasajeras, ¿verdad? Entonces Claro. saber que, ok, pucha, ¿será que me estoy sintiendo pésimamente hoy? Pero pucha, eso fue en la mañana, pero en la tarde pasa algo, una circunstancia o algo y te cambió el ánimo. Entonces también ser como, aquí hay, pues, no sé, a mí me gusta ser un poquito crítico también con el tema de la vulnerabilidad y la apertura, porque hay que leer con quién, hay que saber cuándo, y también hay que saber que son temporales, ¿verdad? Muchas Sí. cosas son temporales. Entonces, saber, porque a veces puedes estarle echando leña al fuego sobre una emoción que estás sintiendo y haciéndola grande cuando ya se iba a extinguir o cuando ya iba a pasar un poquito. Entonces, es ahí donde uno también tiene que tener esa inteligencia emocional de saber que la vida son ciclos, que las emociones son ciclos, que tienen su función, y conocerse muy bien, y como que llegar a la receta de cada uno de cómo manejarlas y gestionarlas. Sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y que ninguna emoción nos define. Es que también tenemos que apartarnos de la necesidad de definirnos como si fuéramos un producto en venta, pero eso hace parte pues de la narrativa actual en la que tenemos que poner una bio. Defínete, cuéntanos quién eres, bla, 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 un montón de bobadas. Una frase antes de terminar, que está en la columna y que la dice en el libro del señor Terence Real. Dice la siguiente, o dice lo siguiente. Todos pensamos que merecemos a la diosa o al dios que nos curará, pero terminamos con alguien perfectamente diseñado para fastidiarnos. Porque si es que nosotros no hacemos la tarea nuestra de resolver y curar nuestras propias heridas, nadie va a venir a hacerlas. Y uno de los grandes problemas es que el hombre que está herido, que viene con heridas de infancia, viene con heridas de juventud, viene con heridas de adultez, heridas que nunca ha sacado, está supuestamente buscando a alguien que lo arregle, cuando el único arreglo que puede hacer es él mismo.
Y es un gran problema. Entonces está el hombre heterosexual que está buscando la novia, la esposa, que le arregle sus problemas. Y eso no va a pasar. Incluso hay hombres que parecen buscando otra mamá en la esposa. Y eso no funciona. Somos nuestro propio salvador. Totalmente. Y nuestra responsabilidad. Es muy complicado porque siempre vamos a traer lo que no hemos resuelto, lo que no hemos curado. Pero mientras sigamos guardando silencio como hombres, no lo vamos a poder resolver. Es muy difícil. Y lo peor es que uno se encuentra gente como, yo nunca lloro. Yo no necesito ir al psicólogo, yo para qué ir por allá. Entonces, claro, están encerrados en su propia narrativa, en su propio glue, en su propia zona de confort, que es muy difícil. No sé. Te recomiendo el libro, por demás. Me encantaría leerlo. No, además, te recomiendo, si algún día tienes problemas de pareja, yo creo que, pues no sé cuánto cuesta ir a ver al señor Real, pero creo que debe ser muy bueno. Y dice que arregla todo. O sea, por más podrida que esté una relación, yo creo que si ambas personas quieren trabajarlo con el señor Real, lo pueden lograr. Yo sí creo un poquito en la terapia de pareja. Me parece que es muy importante encontrar como esos puntos medios. Pero como ahora la lucha del ego es como tan grande. No, primero hay que encontrar pareja. La calle está dura, como dice el dicho, ¿no? La calle está dura, muy dura. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una pareja decir, es que no sé qué siente? O a un hijo que crece sin conocer el lado vulnerable de su padre. A veces una relación significativa en la vida de un hombre puede convertirse en un espejo implacable, reflejando no solo el cariño y la complicidad, sino también las grietas que deja la desconexión emocional. Cuando se siente que el afecto de alguien importante debe ganarse cuentagotas, o cuando se percibe que la vulnerabilidad es recibida con distancia, surge una mezcla dolorosa de frustración y duda sobre lo genuino de la relación. De ahí que la responsabilidad de cambiar no recaiga únicamente en los hombres. La sociedad entera debe abrir espacios donde la vulnerabilidad no sea juzgada ni castigada, sino reconocida como una muestra de fortaleza. La educación juega un papel fundamental en este proceso. Crear niños que entiendan que llorar, por ejemplo, no los hace menos valientes y que expresar sus emociones no los aleja de su identidad masculina. Y ese es el primer paso hacia una generación mentalmente y emocionalmente más saludable. En mis propias relaciones, abrirme y aceptar mis emociones no ha sido un camino fácil, pero sí uno muy necesario. Y he aprendido que compartir el dolor no lo amplifica, sino que lo diluye. Cuando dejamos de ver la vulnerabilidad como una debilidad y entendemos que es un puente hacia la conexión con los demás, no solo sanamos nosotros, sino que ayudamos a sanar a quienes caminan a nuestro lado. Pues al final no se trata solo de sobrevivir al peso de la masculinidad impuesta, sino de vivir plenamente. Entonces volvamos al escritor. Terence Real ofrece una salida. Él lo llama el heroísmo relacional. Es un concepto en el que plantea que la verdadera valentía no está en la negación de nuestras emociones, sino en enfrentarlas y compartirlas con los demás. Cada vez que un hombre se permite ser vulnerable y que elige el afecto sobre la frialdad, está rompiendo con ese ciclo de trauma y depresión. Es un acto pequeño, pero significativo, que tiene el poder de transformar no solo la vida, sino a quienes lo rodean. Este enfoque me recordó un artículo reciente de The New York Times sobre la terapia de pareja, en el que una dupla reciente llega como pacientes de Real y cuentan su historia. El texto en el periódico destaca cómo muchos hombres llegan a la terapia con una resistencia inicial a confrontar sus emociones, pero luego descubren que al hacerlo no solo mejoran sus relaciones, sino también su bienestar personal. Suena obvio, pero créanme, hay mucha gente que no lo ve así. La terapia, en este sentido, se convierte en un espacio donde los hombres pueden reaprender a conectarse consigo mismos y con los demás, desafiando estructuras que los han mantenido en tiempo y en silencio. Por eso no deja de sorprenderme lo costoso emocionalmente que significa hacerse el fuerte. Empiezan a asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras, yo estaré presente cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan tipos lenguas largas que solo presumen para pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada
También, ahora de vuelta al libro del señor Real, él habla sobre un concepto que es clave en esta columna, la imagen negativa central. Esa narrativa interna que construimos sobre el otro y que filtra nuestras interacciones. Es como si a pesar de compartir amor y proyectos con otros, volviéramos siempre a los peores relatos que tenemos de la otra persona, atrapados en ciclos de reproches y expectativas no cumplidas porque quizás no son fuertes como nosotros y no hablan las cosas como nosotros, aunque no sucede. A veces esperamos que la persona a nuestro lado repare las carencias de nuestra infancia, que nos libere del peso de las heridas que nunca supimos cómo sanar. Cosa que nunca debería suceder, porque no es su tarea, no es su deber, y solamente es menester de cada cual sanarse. Pero lo que terminamos encontrando es alguien que sin quererlo activa esos mismos botones emocionales que tratamos de evitar. Como lo señala el escritor Terence Real, todos pensamos que merecemos a la diosa o al dios que nos curará, pero terminamos con alguien perfectamente diseñado para fastidiarnos. Este desencuentro nos enfrenta a una elección: seguir atrapados en la imagen que construimos del otro o atrevernos a romper el ciclo. Precisamente aquí entra mejor el concepto del señor Terence Real sobre el heroísmo relacional. Regreso con Esteban finalmente para concluir un diálogo en el que nos cuenta una situación bastante difícil de su vida como hombre y como ser humano. A ver, Esteban, hay algo que me gustaría que habláramos si te sientes cómodo, porque estas entrevistas o estos diálogos mejor se convierten en espacios muy personales. ¿Ha habido algún momento en tu vida en el que te has topado de frente, te has chocado o has visto de frente lo crudo y también incluso lo desolador y desalentador que puede ser como esa especie de masculinidad recalcitrante e incluso obtusa que uno se puede encontrar en cualquier parte? Claro. Bueno, aquí voy a entrar un poquito a aguas profundas y personales. Yo soy gay y pasé por terapia de reconversión, ¿verdad? Cuando tuve 20 años, estuve metido en una iglesia donde me llevaron a retiros y donde entré en programas donde querían cambiar mi sexualidad y me decían que yo podía, si leía la palabra de Dios, iba a estos cursos, iba a los retiros, yo podía cambiar mi orientación sexual. Y esto va ligado con la masculinidad, porque eh, yo era una persona que bueno, yo no me ajusto a ese modelo de masculinidad, de la forma, eso es como me vestía, o como me peinaba, o como hablaba. Entonces, por mucho tiempo, yo pasé en terapia de reconversión como 2 años y medio, casi 3. Por mucho tiempo era luchando, ¿verdad? Contra eh, lo que yo era y el hombre que yo debía ser. Tuve novias, me Ujú. forzaba, digamos, a estar con mujeres y a mostrarle a mi familia que estaba con chicas y sentía que estaba en una camisa de fuerza donde no era yo mismo. Em, y bueno, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Sombras, exorcismos incluso ahí incluidos de parte Exorcismos. de, sí, exorcismos de parte de la iglesia donde iba, que para mí estos deben ser cosas que deben ser penadas por ley, porque esto puede equivaler a tortura Sí. psicológica más a un joven de 20 años, ¿verdad? Que está, eh, digamos, definiendo quién es en la vida, ¿verdad? Y esto, por eso es que las personas sexualmente diversas, si venimos de un hogar religioso, tenemos de 4 a 6 probabilidades más de suicidio que un Mm. contraparte no de una familia religiosa. Los datos lo dicen. Entonces, sí, para responder tu pregunta, Luis, sí, tuve momentos, 2, casi 3 años, donde sí me choqué con mucha sombra, mucha oscuridad, y donde tuve que esconder quién era verdaderamente yo. Y cuando pude pasar esto y vi quién era verdaderamente yo y que podía, digamos, lograr mis sueños, Mm. que podía, eh, no sé, como relacionarme con la gente siendo yo, es cuando te quitas esa carga gigante de encima y empezás a expresar tu verdadera masculinidad, porque yo soy hombre, ¿verdad? Y Claro. también, Luis, también me veo, porque también hablemos de ciertas actitudes masculinas, ¿verdad? Que a veces, que son también saludables, ¿verdad? Como es el sentido de protección, ¿verdad? Como es a veces el sentido como de responsabilidad inmediata sobre cosas, de acción, y que
son inherentes a mí, yo las tengo y que uno puede externarlas y accionarlas de una forma muy sana. Y siendo un hombre gay, ¿verdad? Entonces, sí, para responderte tu pregunta, sí tuve momentos donde fueron oscuros, difíciles, Mm. pero ya pasaron, por dicha. Lo, Y hay que lo asegurarse que siento no mucho. pase. No. Muchas gracias. Lo siento mucho y me alegra que hayas encontrado después de ese túnel, pues la gracia y esa forma de ser tan tuya, que de verdad a mí me ha encantado desde que te conocí. Además, voy a decir una cosa, hay muchos hombres heterosexuales que les encantaría tener la hombría que tú tienes. Voy a hacer una pregunta algo extraña para terminar. ¿Tú eras más fuerte cuando eras niño o cuando eres ahora? ¿Más fuerte cuando era niño o cuando que soy ahora? Cuando era niño. ¿Por el poder de Sí. resiliencia o por qué? No, porque no tenía tantas poderes, no tenía tantas creencias limitantes de quién era. Cuando sos niño, vos sos y no escuchás qué te define o quién te define o qué limitaciones tienes. Cuando sos niño, sos libre y vas de forma muy natural expresando tus dones. Y para mí eso es la fortaleza, ¿verdad? Como ese accionar desde la autenticidad pura, muy natural, muy orgánica y ser vos, ¿verdad? Eso es para mí la fortaleza verdadera. Y cuando era niño, sí me encontraba en muchas ocasiones donde, pues me recuerdo ahora, donde muy orgánicamente yo nada más estaba haciendo yo. Nunca hay que dejar de ser niños. Por eso es que yo creo que una gran parte está la enseñanza de Jesús de que hay que ser niños para entrar al reino de los cielos. Sí. Y guapucha, para mí es muy fuerte esa afirmación porque es volver antes de tanta programación, después, de verdad, y tanto ruido que acumulamos en la vida después. Del Esteban Valverde, que hay en este momento y del que yo conocí en Londres, del que fue de London School of Economics, de ese famosísimo Esteban Valverde. ¿Cuándo fue la última vez entonces que fue así auténticamente libre? Ay, Luis, vieras que yo me siento una persona auténticamente libre en este Qué momento, bueno, sí. qué Sí, he bonito. pasado por varias cosas he pasado por donde asustan y me convertí una vez en una versión de mí misma que no me gustó. Vi mi Sí. ego muy grande y lo vi tan grande que lo podía sentar a la par mía. Y cuando lo vi y cuando me dije a mí mismo, wow, esa no es la persona que yo quiero ser. A veces hay que ver la persona que uno no quiere ser para convertirse en la que quiere ser. Y sí, algunos hemos pasado por ahí. Y bueno, en ese momento me siento muy auténtico, muy libre. Vamos a ver en el camino qué pasa, ¿verdad? Pero sí, en este momento de mi vida sí puedo decir que me siento muy auténtico y muy Qué libre, muy yo. lindo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste niño? De hace como 20 minutos que estaba aquí en la casa, estoy en la casa de mi hermano y estaba con mi sobrinita Ok. jugando que era Voldemort de Harry Potter. Para los oyentes que están en el podcast, Esteban y yo nos estamos viendo por una especie de videollamada. Tú sabes, yo estoy tomando un té de buenas noches en un pocillo. ¿Tú sabes quién es la imagen de mi pocillo? Claro que sí, ¿Quién es? la caricatura. De Charlie Brown. Eh, yo fui una persona, aquí entrenos para cerrar, que sepultó su infancia muy temprano. Y cuando yo tenía como 15 años me reencontré con Charlie Brown. Y fue muy lindo. Fue muy bonito porque en este momento, a mis 32, haberme reencontrado con ese niño y con Charlie Brown, que es muy parecido a mí cuando era niño, me ha permitido como tratar de organizar muchas cosas de mi infancia. Entonces es un reencuentro muy bonito. Entonces en mi hogar hay muchas cosas de Charlie Brown, porque considero que es un muy bonito regalo para uno encontrarse. Y sobre todo con ser niño. Y sobre todo, y vuelvo al principio de esta columna, deshacernos de esa imagen de que ser hombres infalibles. No, hay que ser niños. Y creo que un niño tiene mucho más por enseñarnos que un hombre infalible, un mero macho. Correcto, totalmente, Luis. Bueno, querido señor Valverde, hasta que nos volvamos a ver, muchas gracias por estar por aquí. Perfecto, muchas gracias por la invitación y un gran abrazo a toda la audiencia que nos oye en toda parte. Y que todos muy invitados a San José de Costa Rica muy pronto. Bellísimo lugar, tienen que venir al Pura Vida. Yo ya voy para allá.
Muy bien, seguimos. Bueno, Luis, pura vida, muchísimas gracias. Ser valientes no es endurecernos, sino permitirnos sentir. ¿Qué más valentía que aceptar lo que viene? No es ignorar el dolor, sino aprender a caminar con él sin cargarlo solos. Cada vez que un hombre se permite ser vulnerable, no solo sana, sino que también enseña a otros que hay otra forma de ser hombre. También porque esa necesidad de validación constante, de sentirnos vistos y valorados, a veces nos lleva a depender emocionalmente de las personas más cercanas. Es una forma de adicción malsana al amor, como lo llama Real, donde el afecto del otro se convierte en una especie de diálisis para nuestra autoestima. Cuando fluye nos sentimos plenos, pero cuando se interrumpe nos invade inseguridad y soledad. Romper con este ciclo es uno de los desafíos más grandes, pero también una de las liberaciones más profundas para cualquier ser humano, sea hombre o mujer. No se trata de encontrar a alguien que nos salve, sino de aprender a sostenernos a nosotros mismos en el proceso. Yo les confieso, apreciados oyentes, donde estén ustedes, que luego de la lectura de este libro quedé con un sabor extraño. Por un lado, me satisfizo reconocer la valentía de quienes hemos comenzado ese camino de reconexión emocional, sin miedo a ser juzgados por nuestro peor juez, que somos nosotros mismos. Pero por el otro me pesa saber que aún vivimos en un mundo que castiga la vulnerabilidad masculina, por hombres que justifican no cambiar su parecer, y mujeres que castigan a hombres como falta de supuesta virilidad cuando son débiles. Estas experiencias me han enseñado que en ocasiones el mayor desafío no está en que los demás no puedan comprendernos, sino en cómo nosotros mismos hemos aprendido a reprimir nuestras emociones para evitar el rechazo. Sin embargo, he comprendido que no podemos forzar a otros a abrirse ni a ofrecernos la validación que buscamos. Lo que sí podemos hacer es construir nuestro propio refugio emocional, uno donde la autoaceptación y el amor propio sean fundamento. No es fácil desaprender lo que se nos ha inculcado desde pequeños o por muchos años, pero es necesario. Pues al final del día, la verdadera fuerza no está en ocultar el dolor, ni en ser resistentes, ni en tener mucha musculatura, sino en atreverse a compartir el dolor. El libro de Terence Real no es solo una exploración teórica, es un llamado a la acción. Nos invita a repensar cómo criamos a los niños, cómo nos relacionamos entre nosotros como hombres y como sociedad, y cómo nos vemos a nosotros. La depresión masculina nos afecta a todos los hombres, y que lo diga yo, que la solución empiece con algo tan simple como hablar de ello, sin miedo y sin vergüenza, porque no estamos perdiendo nada al hacerlo. Al contrario, estamos recuperando nuestra humanidad, y eso es ganarlo todo. Cambiar de espacio es cambiar de piel. Mudarse, aunque parezca un acto físico, es en realidad un movimiento emocional. Es dejar atrás una vida, un ritmo, un paisaje cotidiano, una rutina, un ritual. Pero también es la posibilidad de crear algo nuevo, de barrer con lo viejo. Hoy quiero hablar sobre lo increíble que es abrirse a lo desconocido, de la magia que hay en los rituales que construimos al llegar a un nuevo lugar. El primer café en la cocina aún desordenada o en la que no sabemos dónde está ubicado todo. La primera noche durmiendo en un colchón sin cama, la primera cena improvisada con la familia o con los amigos. Y sobre todo de las personas a las que elegimos contarles. Porque en cada cambio hay despedidas y bienvenidas. Hay un duelo y hay una esperanza. Hay una nostalgia y hay entusiasmo. Los cambios nos sacuden, nos desafían, nos obligan a preguntarnos quiénes somos cuando todo alrededor se mueve. Pero como todo cambio y como todo momento, nos exige crecer. Y como se sabe, nunca crecemos en la zona cómoda, ni en la zona de confort. Crecemos cuando sabemos y conocemos nuestro propio potencial. Y quizás ahí radica toda la magia de lo que les cuento en este extra tiempo, en la posibilidad de reinventarnos sin perder nuestra esencia. Hemos pasado una vida entera creyendo que ser fuertes es lo mismo que ser impenetrables, que mostrarnos vulnerables es una falla en nuestro código de masculinidad o de hombría. Pero hoy sabemos que ese silencio nos rompe, que el peso de la tristeza no desaparece cuando lo ignoramos, que solo se vuelve más difícil de soportar, de sostener, de cargar.
No se trata de perder nuestra masculinidad, sino de reconstruirla o incluso repensarla. De entender que ser hombres no implica ser invulnerables, que la fortaleza no está en cargar con todos solos, sino en permitirnos ser vistos, escuchados y acompañados. La verdadera valentía no está en aguantar hasta el límite, sino en saber cuándo hablar, cuándo pedir ayuda, cuándo reconocer que hay batallas que no tenemos por qué pelear solos. La depresión masculina es un enemigo silencioso, uno que nos roba la vida sin que nos demos cuenta. Pero hay una salida: romper ese silencio, atrevernos a hablar, a sentir, a pedir ayuda sin miedo a ser juzgados. Si algo quiero que quede en este episodio es lo siguiente: no hay que ser indestructible para ser un hombre. No hay que ocultar la tristeza para ser respetado. Y si cada uno siente que el peso es demasiado, que no se puede solo, hay que buscar ayuda. Porque el dolor no es una condena y la vida vale mucho más de lo que creemos. Gracias por escuchar de nuevo De la columna a la cabeza y al corazón. Nos encontramos en el próximo episodio. La canción Los hombres no deben llorar, interpretada por King Clave, es una composición de Gabriel Reina en el álbum Los hombres no deben llorar de 1975 del sello discográfico Polydor. La canción No me sé rajar, interpretada por Vicente Fernández, es compuesta por Vicente Carrido, Antonio Ramos y Jaime Jiménez, del álbum No me sé rajar de 1980 por CBS Records. Finalmente, la canción Moving Out, Anthony's Song de Billy Joel, es interpretada por Billy Joel y compuesta por él mismo, del álbum The Stranger de 1977 de Columbia Records.